Pero aquí no hay nadie dormido. Haremos nuestra lucha para que nadie se duerma. Voy. Sí, gracias, hija. Déjame, pongo esto primero por acá, si no... Está bien, hija. Muchas gracias. Bueno, Hechos 2:32, ¿no? Hechos 2:32, ¿no, hermanos? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, Hechos 2:32. Hay que decirlo primero. ¿Qué pasa? Decimos juntos, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una vez más, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Más fácil no puede ser. ¿Abren lo querrá decir solito? 2:32. Hechos 2:32. ¿Quién lo quiere decir solito? Hermana. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Perfecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Uno más? ¿Acá? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien leído, hermano. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Sí, no, era memoria, hermano. Está bien, hermano, gracias. Está bien. Perdón, hermano, ¿verdad? Bueno, ahora sí que... Perfecto, lo dijiste perfecto. ¿Amén, hermanos? Exacto, muy bien. Todos juntos, ¿qué dice? Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y otra vez, ese es el sello, es el propósito. Hermanos, tenemos que darle más relevancia a el compartir nuestra fe, pensando y recordando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el elemento clave y vamos a movernos, ¿verdad? El tiempo siempre es corto, nos quedamos con la exhortación, pero seguiremos a la siguiente y la cuarta predicación de Pablo, el apóstol Pablo. Insisto, no estamos viendo exhaustivamente todo lo que ellos predicaron, porque si no, entonces sí nos amanecemos 3 días seguidos y nos faltaba tiempo, ¿verdad? Y uno es bueno para disertar largo. Ahora, agradezcan a Dios que no estoy al 100%, estoy como al 85%, ¿verdad? Por temas de salud, ¿verdad? Que andamos un poquillo, pero con ganas aquí nos quedamos hasta mañana, aunque los pastores de sus respectivas iglesias no van a estar muy contentos, ¿verdad? Si hacemos eso. Pero bueno, siempre el anhelo de estar compartiendo. Hay muchas cosas en la Escritura, hermanos, y la Biblia es su propio maestro. Tenemos que siempre ser conscientes. La Biblia nos va explicando a sí misma cómo y a qué se refiere cada cosa. Y el estudio de la Escritura sí requiere esfuerzo, sí requiere disciplina. Hoy lo que les he entregado, sinceramente hablando, es un tanto superficial hasta cierto punto, conectando algunas cosas, pero sobre todo subrayando la importancia de que compartamos el Evangelio de manera integral, que no nos quedemos con la muerte, servimos a un Dios vivo. Amén. Buenos días. Amén, hermanos, servimos a un Dios vivo. Nos da esperanza, nos da certeza, de verdad nos mueve el saber que el Señor se levantó de la tumba al tercer día. Y algo que me fascinó, la razón por la cual estudié y he enfatizado, sobre todo me metí a estudiar todas las predicaciones de los apóstoles ya con tiempo anterior, y estuve dando una serie, lo pueden ver en otro canal de YouTube que después les diré cuál es. Ahí están con mayor amplitud cada una de ellas, es porque con el paso del tiempo solemos enfocarnos en ciertas cosas, solemos enfatizar ciertas áreas y se nos va olvidando o empezamos a obviar lo que debería ser ponderable. De alguna manera tenemos que ser conscientes. Cuando Cristo envió a los apóstoles inicialmente, cuando les dijo, serán mis testigos, era claro que el Señor quería que dieran testimonio de manera específica de ciertas cosas. Y por eso es importante regresar a la Escritura y ver qué es lo que enseñaban. Y cuando tú haces eso, dices tú, ay caray, como que yo había estado flojeando en esta área, como que yo había omitido esta otra, como que he enfatizado demasiado esto, y por eso la gente de repente no entiende lo que quiero comunicar. Porque a la gente le hablas del amor de Dios y te dicen, ¿cuál amor? Sí, ¿cuál amor? Mira las guerras, mira esto otro. ¿Dónde se expresa el amor de Dios? ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cuál es la manera en la cual puedo palpar el amor de Dios? Porque sí se puede palpar. Mas Dios muestra en que siendo un pecador es Cristo. Eso es claro.
Pero la gente no alcanza a ver eso. Quiere ver el amor de Dios en la billetera. Quiere ver el amor de Dios en la salud. Quiere ver el amor de Dios en todas las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Y por ahí no es el asunto. Porque el propósito de Dios no es que estemos con buena salud en este mundo. Ese no es el propósito de Dios. Y a veces creemos que no, sí, Dios me rescató para darme buena salud. Error. Porque el propósito de Dios es que tú seas para su gloria. Ese es su propósito. Y a veces tendrá que meterte al crisol del sufrimiento para traer gloria a su nombre. ¿No fue lo que le dijo a Pablo? ¿No fue lo que le dijo? Le enseñaré cuánto le es necesario sufrir, padecer por causa de mi nombre. Padecer. ¿Para qué? Para traer gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿quieres ese tipo de tarea? No la queremos. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A ver, levante la mano. ¿Quién le gusta sufrir? Ya saben qué digo después, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que a veces hablamos muy rápido de algunas cosas que creemos que son así y no son del todo así. Y nos falta simplemente poner atención a lo que la Escritura enseña. El hecho que Dios diga o que vea ciertas cosas en la Biblia, por ejemplo, los que han estudiado conmigo hermenéutica, yo puedo decir que la Biblia dice no hay Dios. Es verdad, la Biblia sí dice no hay Dios, pero no enseña que no hay Dios. Es diferente. Y luego, cuando tú lees la Escritura y ves lo que el diablo dijo, bueno, ¿quién está hablando? ¿El diablo o Dios? ¿No es palabra de Dios? Pero está hablando el diablo. ¿Cómo concilio esas cosas? Ahora, son cosas muy fáciles realmente. Sí lo es muy sencillo. Pero a veces lo vemos y sacamos las cosas fuera de contexto y ya entendemos cosas que la Biblia no enseña. Y por eso tenemos que aprender a ser pacientes, a leer la Escritura con calma, a tomar nota, a comparar la Escritura con la Escritura, y así vienen las respuestas. Ahora, lo más importante del estudio de la Biblia no es saber. Es decir, yo tengo la respuesta. Yo sé si Adán tuvo ombligo o no. ¿Han escuchado esa pregunta? Yo lo sé. Yo sé quiénes son los gigantes ahí o los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres. Yo sé. Y algunos grandes teólogos se mofan de lo que saben. Y sabes, el propósito de Dios no es que sepas, es que seas la clase de hijo que Dios te llamó a ser. De nada nos sirve saber 20,000 cosas. No lo dice el libro de 1 Corintios, en el sentido de si yo tuviera toda la profecía y la ciencia y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si diere todo y aún muriera de una manera cruenta y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Entonces, es lo que Dios quiere que seamos. ¿Y qué quiere Dios que seamos? Su propósito es claro. Que reflejemos la gloria misma de Cristo en nuestras vidas. Entonces, que todo esto que aprendemos, hermanos, que siempre lo tengamos en la perspectiva correcta. Dios me lo está dando no para que yo sepa, sino para que yo sea la clase de hijo que Dios quiere que yo sea. Y que en ese contexto podamos serle útiles. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para llevar el evangelio a la gente. Y en este caso, llamar nuestra atención a una de las cosas fundamentales de nuestra fe, el hecho de el evangelio. Déjame decirle algo que me llamó mucho la atención una vez que tuve el privilegio de estar en una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia muy grande, que tuve el privilegio de participar en una conferencia ahí en la iglesia bautista de Lancaster, California, y que tuve el privilegio de traducirle un par de libros al hermano Paul Chappell. Él dice algo muy interesante que cautivó mi mente. Realmente todo ministerio inicia con el evangelismo. Porque si no compartes el evangelio claramente y si no hay gente que confía en el Señor, ¿a quién le vas a ministrar? Obvio, ¿no? Si tú no hubieras escuchado del evangelio en el tiempo que tú escuchaste, hace 20 años, hace 30 años, hace un año, hace unos meses, hace unos días, no estarías aquí, estarías en otro lado. Porque alguien te habló del evangelio, alguien te comunicó del evangelio, porque te abrió los ojos a la verdad de que en Cristo y solo en Cristo hay perdón y salvación. Ahora quieres seguir creciendo en el Señor y ahora empiezas a ser ministrado en la palabra para edificar tu vida, para ser útil al Señor. Ser la clase de hijo que debemos de ser y ser un instrumento útil.
La utilidad para con el Señor no atiende solamente a lo que sabemos, atiende a lo que somos. Recuerden, Pablo le decía a Timoteo, en una casa grande hay instrumentos para honra, y lo decía para que nos hiciéramos útiles, que fuéramos todos hechos instrumentos de honra, de gloria para nuestro Dios, que ese es nuestro propósito. Pero vayamos a Hechos capítulo 17, donde encontramos la predicación del apóstol Pablo en Atenas. Ya lo vemos más metido en el mundo griego, ya lo vemos más metido con los gentiles. Y su predicación de verdad da un punto donde pone a temblar a los atenienses, a los griegos, el juicio de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y es que, fíjense, el ser humano, como les decía, es consciente que un día le rendirá cuentas a Dios. Sin importar el concepto que la gente tenga de Dios, el ser humano sabe, aunque diga y niegue la existencia de Dios, en su subconsciente sabe que un día le rendirá cuentas a alguien. Y los atenienses también tenían eso en cuenta, aunque no creían en la resurrección concretamente, sabían también de ese juicio. Y él les viene a presentar la persona quien es el juez, Jesucristo. Jesucristo. Vamos ahí a Hechos 17, donde vemos primero que nada el ardor del apóstol Pablo, el celo del apóstol Pablo que nos manifiesta esta porción de la Escritura. Hechos capítulo 17, versículo 16. Habían pasado ya bastantes persecuciones. Ya Pablo había sido apedreado, ya Pablo había pasado por Tesalónica, por Berea, y como lo seguían persiguiendo fue que llega hasta Atenas, y aún había mandado que tanto Silas como Timoteo le alcanzasen ahí en Atenas, y en lo que los estaba esperando, dice la Escritura, porque les mandó traer y no llegaron inmediatamente. Evidentemente era un viaje que les iba a tomar algún tiempo, y durante el tiempo que los estaba esperando él en Atenas, dice la Escritura, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé qué pasa en tu corazón cuando ves prácticas que blasfeman el nombre de Dios o que son totalmente contrarias al nombre de Dios, pero hay que tener cuidado también cuando digo esto, ¿no? Porque nos puede otra vez salir la vena de la soberbia espiritual. No somos nada especiales ni nada mejores, pero la verdad, cuando alguien insulta a Dios, la verdad, cuando alguien blasfema el nombre de Dios, cuando alguien toma el nombre de Dios en vano, lo han escuchado, lo escuchamos de una manera amplia, tristemente, aquí en España. Sinceramente se me remueven todas las entrañas, pero yo entiendo y tengo que ponerme en mi lugar. La lucha no es con esa persona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra el diablo y sus secuaces, contra huestes espirituales, maldad en las regiones celestes que influyen, que apelan, que tientan, y que la gente está ciega y por eso hacen lo que hacen. Entonces tengamos misericordia. Pero ¿cómo puedo manifestar mi misericordia? ¿Cómo puedo dirigir correctamente el celo? ¿Cómo? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era la? Ahora, dice discutía. Ese término en América parece pleito, ¿verdad? Ese término en América lo usamos más como, bueno, al menos en México, ¿verdad? No sé si en Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿qué más hay aquí? Paraguay, Chile, Nicaragua, Salvador, Guinea Ecuatorial, que también hablan castellano por allá, ¿verdad? Entonces, no sé si utilicen así el término, pero el término discutir tiene una connotación más de pleito, ¿no? De alegato. Sin embargo, el señor Casiodoro de Reina, cuando tradujo esto, el término discutir, y en el contexto sevillano de su tiempo, aunque ya ha tenido sus revisiones, no quiere decir discutir. Quiere decir justamente el hecho de que está exponiendo, y claro, le estaban cuestionando, está exponiendo y está compartiendo continuamente con autoridad lo que es la verdad. Él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, gente del pueblo de Dios, gente de la nación de Israel, pero también lo hacía con la gente en la plaza cada día con los que concurrían.
y me llama mucho la atención de la frecuencia. Quiere decir que Timoteo y Silas lo dejaron por ahí un buen rato, ¿verdad? Y cada día estaban llegando a la plaza y estar predicando el evangelio. Ahora, dirán algunos de ustedes, esto pues no lo podríamos hacer hoy. Yo digo que sí. Tú tienes plazas todos los días. De verdad te lo digo, y no me refiero a que vayas a la plaza. Una de las cosas que, porque ustedes saben las normativas, que uno quiere ser respetuoso, hay que ser legales en todo lo que hacemos. A veces nos pueden multar por andar queriendo repartir. Yo no reparto folletos a diestra y a siniestra nada más. Lo que hago es que abordo a la gente. Primero, el que está en la plaza, me acerco, le saludo, platicamos un ratito. Si quieres hablamos del fútbol, no mucho porque luego se apasionan demasiado los del Barça y los del Madrid. Entonces no funciona después cuando uno intenta compartirles, pero llegamos, como les decía en otra de las sesiones, a hacerles los cuestionamientos que les digo, a sembrar el evangelio. Y una vez que la gente se abre y empezamos en el diálogo, pues terminamos ofreciéndoles el folleto y el 95% del tiempo me reciben la porción, el folleto, la invitación que les entregamos para acudir a las reuniones. Y no es algo que entrego y 2 pasos adelante y ya está en la basura, sino es algo que entregamos y que normalmente lo leen, lo revisan y que hasta ahora, mi esposa aquí está de mi testigo verdadero, no hemos visto los folletos tirados o rotos por ahí. Lo curioso es que lo poco que hemos visto que no se ha capitalizado, ¿sabes qué ha pasado? Curiosamente, en las últimas semanas hemos visto en 2 ocasiones, en el ventanal de ahí del local que alquilamos hay un pequeño espacio y ahí han llegado a regresarnos algunos de los folletos que no han querido. Pero poquitos, 3 o 4. Tú una vez, pero digo de cantidad, como 3. Como 3. Esa fue la misma persona y otra vez encontré otros 2. Entonces 5 en total, pero ya sabemos de quién. Ya sabemos de quién. Pero fíjense, y es que también lo que hicimos como estrategia, procuramos imprimir un tipo de tarjetas, como tarjetas postales con papel de calidad, bastante gruesito, con buena impresión, color y todas estas cosas. Y creo que en parte eso ayuda a que la gente no los bote luego, que les gusta la foto y todo y se lo quedan, ¿no? Y el mensaje, pues ahí está. Y eso ha ayudado un poquito estratégicamente a que mantengan las cosas y no la tiren de repente. Pero bueno, el asunto es ese, que nos acercamos en la plaza, sobre todo, ahí en el parque, y al dialogar con la gente, a presentar el evangelio. No podemos decir que tenemos celo de Dios y no nos movemos en dirección de proclamar su nombre. No podemos decir que de verdad amamos a Dios y no le obedecemos para compartir de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Puedes tú? Yo no. Y si el Señor está en tu vida, créeme que tú querrás, sin importar las consecuencias. Ahora, hay que ser sabios. Digo, porque a veces nos metemos en problemas solitos, como algún hermano que por ahí, bien intencionado, andaba repartiendo folletos y se los fue a dar a la Guardia Civil y lo multaron, ¿verdad? Hay que entender, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber hacer las cosas. Ya, claro, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres en la predicación del evangelio, pero hay que también saber ser sabios, ¿no? Ahora, él se enardecía y esto lo llamaba y lo movía a discutir en la sinagoga y en la plaza cada día. Ahora, entendamos que Atenas también era el centro religioso de Grecia y allí se podía rendir culto a casi todas las deidades conocidas por el hombre. Eso podría ser un punto de beneficio. Bueno, pues es una más, ¿no? Entonces vamos a adorarle. Y Pablo vio a Atenas como una ciudad que representaba a la humanidad perdida y confundida por tantas formas de creer y que todas llevan, como dicen, es que todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Y yo digo que es una de las medias verdades que son de las más grandes mentiras. Porque es verdad que toda religión, escúcheme bien, aún la religión bautista lleva a Dios condenado. Lleva a las personas a Dios estando estas condenadas. Porque, hermanos, ningún religioso irá al cielo salvado. Irá al cielo para nada más escuchar el lugar que le corresponde por la eternidad. Porque no es la religión que salva, es la persona y la obra de Jesucristo.
Ahora, ¿por qué soy bautista? Esa es otra historia que luego se las cuento, ¿verdad? ¿Tiene que ver? Sí, claro. ¿Tiene su importancia? Sí, desde luego. Pero no para salvación. No para salvación, porque antes que ser bautista soy cristiano. No los oí muy convencidos, pero espero que también. Porque digo, si eres nada más religioso bautista, te digo una cosa, tienes problemas, y muy serios, ¿no? Y si eres religioso de cualquier otra denominación, de la misma forma. ¿Por qué razón? Nada más te lo digo así, para que no te vayas a quedar aquí con temores. Porque ninguna denominación murió por ti en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Así que piensa en eso un momentito, tenlo en cuenta. Él percibió pues eso. Él vio esa confusión y él estuvo con esa carga, ese celo, compartiendo el evangelio a esta gente que estaban condenados a una eternidad sin Cristo debido a esa influencia de esa idolatría pagana que estaban sufriendo. Ahora, sigamos leyendo porque si no se me va otra vez el tiempo. Dice aquí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, agregándole a la confusión aparentemente, según ellos, porque les predicaba. ¿Qué cosa predicaba? Pero ¿te das cuenta la cláusula que sigue? Y de la resurrección. Que es el elemento que yo creo es el elemento perdido en mucho de la predicación de las iglesias de nuestro tiempo presente y por lo tanto la ausencia del poder realmente de la regeneración, de la salvación, del golpear a una persona, quebrantar su corazón para hacerle ver su propia necesidad por la esperanza que hay en la resurrección de Cristo. Una vez más, el evangelio no está completo si no presentamos la esperanza. Ciertamente Cristo murió para salvarnos, ciertamente Él fue sepultado, pero no quedó en la tumba. Resucitó, hermanos. Y si tú y yo no somos capaces de presentar eso a la gente, de brindar esa esperanza, es que a lo mejor nosotros mismos no le hemos abrazado con ese mismo fervor, sabiendo lo que esta misma proporciona. Ahora, los epicúreos enseñaban que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Entonces ya tenemos problemas porque, pues, digo, ¿a quién jamás le ha dolido nada en su vida? Absolutamente nada. ¿No has padecido nunca un solo dolor? ¿Habrá alguien aquí que nunca le ha dolido nada? ¿Ni una muela? Que ya son dolores mayores. Ya no les digo, luego les cuento mis dolores más fuertes. Sí, pero unos que me hacen ver hasta estrellitas. Si te han operado de la nariz, tú ya me entiendes. Y ya luego te digo, a mí me operaron una vez de la nariz y bueno, no fue divertido. Ellos negaban esto, ellos buscaban evitar el dolor. Los epicúreos eran materialistas a tope y aunque no negaban que Dios existiera, creían que Él no tenía nada que ver en los asuntos humanos, que Él nada más nos soltaba. Ahí está, ahí, háganse bolas, decimos en México. Búsquense la vida cada quien. Ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraban solamente. Dejaban de existir, como el fatalismo. ¡Pum! Se acabó todo. ¿Moriste? Está bien, ya viviste, ya disfrutaste, ya se acabó el dolor porque ya moriste, ya descansas en paz, donde quiera que esto sea. Y los estoicos enseñaban el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer o al dolor. O sea que ya en un sentido es como un estatus de perfección donde ninguna tentación puedo caer en ella, en un sentido, ¿no? Y que ningún dolor me toca. Ahora, eso es imposible también, porque la tentación está, mira, donde vayas, ahí te alcanza. Da igual donde te muevas, y ¿sabes? Porque la llevas contigo, porque está en ti, tu propia concupiscencia, dice la Biblia en Santiago, eres atraído y seducido. Y somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Ahora, ¿qué les predicaba Pablo? ¿Qué les predicaba a los atenienses? Les predicaba a la gente con la cual discutía en la calle, en la plaza y con la cual hablaba en las sinagogas. El evangelio de Jesús y la resurrección. Este es el tema que generó revuelo y que dijeron, bueno, nuevos dioses, ¿qué está pasando con todo ello? Entonces, noten la respuesta, noten lo que hicieron ellos. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago,
diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Quiere leer conmigo el versículo 21? Esto es algo interesante. ¿Qué dice? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Le llamamos atenianismo. Esa fascinación de la novedad. Y todos tenemos algo de eso. ¿Te acuerdas sobre todo cuando niños te traen el regalo de Navidad o de Reyes y tienes la costumbre? Fascinados, vamos por los regalos, jugamos con ellos 2-3 horas y al día siguiente ya queremos uno nuevo. Ya el juguete está por ahí botado, ya el juguete está por ahí sin atención. Pero lo mismo con la ropa, lo mismo con el coche, lo mismo con el móvil, lo mismo con... queremos cosas novedosas. Pero no solamente de cuestiones materiales, también de cuestiones de conocimiento, noticias. Y por eso de repente es tan complicado para los pastores predicar a la grey. ¿Por qué? Porque a veces la grey quiere algo nuevo. ¿Y sabes qué? Tenemos un problema. Que yo sepa, no hay nada nuevo aquí. No hay nada nuevo. Es el mismo mensaje. Ahora, claro, de salvación. Pero también son los mismos principios, son los mismos mandamientos, son las mismas enseñanzas, son las mismas historias. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Que este libro es vivo, es dinámico. No solamente da vida, sino que se aplica a cada circunstancia de la vida. Y de verdad les digo una cosa, hay cosas que a veces en el momento tú y yo, cuando somos instruidos en la Escritura, no entendemos de nada. No lo entendemos, o aún lo sabemos y creemos haberlo entendido. Pero ¿cuándo lo entendemos? Cuando Dios nos confronta en la vida, en las circunstancias, con una situación donde el Espíritu Santo toma aquella escritura y de alguna forma quebranta mi corazón para hacerme ver cómo aplicar aquello en aquella situación tal vez difícil, al estilo de Job. ¿Se acuerdan? Porque Job creció. Job, realmente cuando vemos el libro de Job tenemos que entender esto. No es que encontremos la razón por la cual sufrió Job. No, a veces queremos buscar respuestas en las circunstancias diciendo, ¿para qué Dios me mandaría esto? De manera circunstancial nada más, propósitos que tienen que ver con cosas netamente terrenas. Seguro Dios te quitó el trabajo para darte uno mejor, dicen algunos. No es cierto. No es verdad. ¿Qué hizo Dios con Job? Realmente tenemos que aproximarnos a ese libro más bien viendo cómo Job respondió a la prueba. Y cómo al final de la prueba reconoció una cosa, hablaba cosas que no comprendía, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero por esta prueba he llegado a tener un conocimiento más pleno de ti, Señor. No es la circunstancia, no es tener más cosas, no es tener más bendición, es tenerte a ti, conocerte a ti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y a veces se nos escapa que estamos buscando circunstancias, situaciones, bendiciones y llegamos a ser como que un tanto epicúreos, ¿no? Como que las cosas, los estoicos, que no nos toca la maldad y que ya estamos del todo bien. Ahora, y no hay cosas nuevas, insisto. No busques cosas nuevas. Busca mejor que Dios impacte tu vida y te transforme. Pregúntale, ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿Ya has visto algunas cosas en las cuales Dios quisiera iba a decir otra palabra ahí mezclada entre dos idiomas? ¿Ya has visto algo que Dios quiere que mejores, que corrijas, quiero decir? ¿Ya has notado alguna situación donde hay deficiencia en tu vida? Porque la instrucción de la palabra de Dios no es para que sepamos, es para que corrijamos, primero que nada. Dios me enseña para redarguirme, para corregirme y luego para que la práctica de la justicia sea una realidad en tu vida. No es para que sepamos. Ahora, Pablo tenía el problema de que, problema y bendición. Primero, para los atenienses, era un mensaje nuevo. ¿Y qué hizo Pablo? Tomó ventaja de eso. ¿Quieren un mensaje? ¿Es nuevo para ustedes? Voy a decirles. Versículo 22, y empieza ahí Pablo a hablar con ellos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y luego nos dice la razón. Pero me llamó la atención
dije, ¿por qué es tan obvio que diga él que sois religiosos? Diríamoslo, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Entonces, él toma eso. Pero cuando revisé un poquito más, ¿por qué les dice religiosos? Y rasqué un poquito otra vez en los idiomas originales, me di cuenta de una cosa. La palabra que es traducida como religiosos literalmente se podría traducir de esta forma: atemorizados de los dioses. Gente muy religiosa, gente que tiene todas las deidades conocidas, sabidas y por haber, pero las tenían por una cosa: les tenían miedo. Atemorizados, viviendo en el terror, como son los dioses paganos, caprichosos, demandantes aún de sacrificios humanos en ciertos momentos. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón, esa es la actitud de la gente a la cual le está ministrando. Y él toma eso, veo que tienen mucho temor de las deidades y aún dice que tienen esta inscripción al Dios no conocido, y toma esto para decirles una cosa muy clara: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y empiezo otra vez con ese punto de partida común. Ese asunto de tomar algo que ellos conocían, que ellos tenían en su contexto, para introducir el mensaje correcto. No es cambiar el mensaje, no es manipular el mensaje, es apelar y tener esa base común para de ahí partir y mostrarles lo que es correcto. Ustedes creen en un montón de deidades y aún pusieron esta inscripción por si se les escapaba un Dios. Pero ese es resultado del temor. Porque como querían adorar y agradar a esas deidades, decían, no voy a hacer que se nos escapó uno, más vale que tengamos un lugar para él, ¿no? Ya tenemos 450 y tantos dioses, vamos a poner uno más por si se nos escapó alguno. A ese grado llegaba su temor. El hecho de al Dios no conocido. Qué interesante que tenían ellos en el subconsciente la idea que podría ser que no estaban adorando al Dios verdadero. Es lo que me manifiesta esto. Al Dios no conocido. Qué interesante. Que había duda. Al Dios verdadero. Exacto. Al Dios verdadero. Había duda de ellos de estar adorando al verdadero. Todo lo que estaban adorando no les llenaba. Todo lo que estaban adorando no les satisfacía. Les dejaba vacíos, les dejaba huecos en el corazón. Decían, había dudas. Entonces, pues, como no están adorando al Dios verdadero, pues no hay plenitud. Porque vosotros estáis completos en Cristo. Como dice el libro de Colosenses, ¿te acuerdas? Nosotros estamos completos en Cristo, y cuando estás adorándolo, no tienes que andar buscando otras cosas. Cuando adoras al Dios verdadero, no tienes que buscar satisfacción en otras cosas. Le estás adorando a Él. Ahora, al Dios no conocido, los atenienses eran supersticiosos. Creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes de la naturaleza. Y por lo menos reconocían la existencia de un ser que estaba mucho más allá de su capacidad. Sabían que no estaban adorando al bueno, realmente, en su inconsciente. Tenían eso ahí. Ahora, de este modo, Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador, quien podía ser conocido. Y claro que puede ser conocido. Yo siempre hago alusión a estas dos cosas. Primero, ¿se acuerdan de aquel programa de los 80s dirigido por el señor Carl Sagan? Cosmos se llamaba el programa. Donde él decía, yo no puedo imaginarme... Bueno, hay tantos billones de estrellas y planetas en el universo que yo no creo que no haya otros planetas habitados, decía él siempre creyendo en estas cosas. Y porque decía él, su argumento era porque si no estuviera habitado otros planetas sería de verdad una pérdida terrible de espacio, un desperdicio, quiero decir, un desperdicio de espacio. Ahora suena lógico, ¿no? En la filosofía griega dirán, no, pues tienen mucha razón, debería haber muchos planetas con población allá, debería de haber. Pero se les olvida que el cosmos, el universo, las galaxias, no fueron creadas para ser habitadas. ¿Cómo lo sabemos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios de la creación, del universo, de los planetas, no fue para ser
todos los planetas ser habitados. Solamente un planeta es donde Dios puso vida, y es la Tierra, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Y que todo lo demás es una evidencia contundente, devastadora, impresionante, que hay un Dios eterno que controla todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación anuncia un creador. Piensa en eso. Ahí está. Pero a veces queremos respuestas o nos inventamos respuestas, más bien sería el asunto. Y por el otro lado, ahí mismo en Romanos capítulo 1 dice que lo eterno de Él, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación del mundo, dice, son entendidas por medio de las cosas hechas. Creo que es Romanos 1:21, 1:19, por ahí, si no me equivoco, por ahí estamos. Entonces, todo esto da evidencia de la existencia de Dios, el Creador, quien podía ser conocido. Y cuando les estaba evangelizando, Pablo tomaba como punto de partida la creación, que es la revelación general de Dios. La creación, ¿sabes?, que da testimonio de la existencia de Dios. Una persona que no tiene el contexto bíblico, por ejemplo, si Dios te llama a ser misionero a un país donde no sea catalogado como cristiano, donde no haya contexto del cristianismo, donde no haya conocimiento de la obra de Cristo, que sean animistas, que sean de cualquier otro tipo de religión que no tenga ningún nexo o conexión con el cristianismo, ¿sabes que una de las cosas que tendrías que apelar es justamente a la creación como fundamento? Y es lo que Pablo está haciendo. Miren, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora hagamos una pausa aquí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Él está apelando a la creación? ¿Cómo Él está usando la creación como punto de partida? Aquí está predicándoles a atenienses. Está en el Areópago, personas que no conocen la ley de Dios, personas que no creen en Moisés, personas que no creen en que Dios sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud, personas que no tienen ninguno de esos contextos. Entonces no puede apelar a eso, no puede decir, mira, David nos enseñó esto, pero ¿qué está haciendo? El Dios a quien ustedes están venerando con esta inscripción es a quien yo les anuncio, y este Dios es el creador, es aquel que hizo todas las cosas, es aquel que de una sangre hizo todo el linaje. Una raza, ¿qué les decíamos en la mañana? Una raza, la raza humana, no hay razas, una sola raza. Y Pablo apeló a ello. Al evangelizar a los judíos, siempre comenzaba con el Antiguo Testamento. Siempre utilizaba alguna referencia, alguna profecía, alguna porción del Antiguo Testamento, apelaba a algunas de las cosas que los judíos sabían. Era su contexto y él tomaba aquello y lo aplicaba de una manera clara. Pero cuando evangelizaba a un pagano que no tiene ese contexto, apelaba a lo que es la revelación inicial, la revelación de Dios, la revelación básica. Dios se revela, decimos, de tres formas claramente. Primero, en la creación. Esa revelación manifiesta que le hay, pero es insuficiente. Por eso dice el versículo el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La creación evidencia un creador, pero no nos dice quién es. Sabemos que le hay. Y por eso Pablo utiliza la creación para empezarles a hablarles de quién es ese creador. Pero una persona que no tiene ningún contexto de nada de la iglesia, allá en la selva más remota, aislado por completo de cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, puede saber que Dios existe, aunque no sabe quién es ese Dios. Sabe que Dios existe. Ahora, el tema está en que ese conocimiento es insuficiente para ser salvado. Se sabe que Él existe, y por eso
dice para que le busquen, para que busquen a Dios como Cornelio, para que busquen a Dios. Ese es el punto. El ser humano es responsable en cada ocasión. Y cuando hay la iniciativa y cuando hay el deseo, Dios se manifiesta. Dios envía a sus obreros, Dios envía a sus predicadores, Dios envía a sus mensajeros. Pero cuando el hombre, aún con la evidencia de la creación, niega a Dios, no le da gracias, como dice Romanos capítulo 1. ¿Se dan cuenta que en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, en 3 ocasiones dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó? Y la última dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Literalmente, una mente que no funciona. ¿Por qué creen lo que creen? Dices, no tengo idea, no hay congruencia en esto. Pero es porque no dieron gracias a Dios, no le reconocieron como a Dios. Su soberbia se puso al tope, que dijeron, nosotros sabemos, profesando conocer a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen, de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles, etcétera, etcétera. No, y viene la declive, viene la espiral de la depravación moral. Ahí, Romanos capítulo 1. Pero en 3 ocasiones en ese pasaje Dios dice, Dios los entregó. En otras palabras, ¿no me quieres? ¿No me buscas? Ándale pues. Cosecha las consecuencias de tu propia maldad. Pero Pablo, como Dios mismo, con la misericordia que tiene, con la creación que da evidencia de su existencia, apela una vez más a que la gente le busque. Y cuando alguien le busque, ahí está el mensajero. Seguramente, como vemos en los resultados, había gente que creería y por eso Pablo estaba ahí predicando el evangelio en aquel momento. Ahora, sigamos leyendo. Déjenme ver dónde estoy. Y les habla de la singularidad de nuestro Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos, dice, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esas dos frases tienen que ver y son citas de obviamente, poetas griegos y le apela a ellos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Otra vez, ¿cuál es la exhortación? ¿Sí están conmigo, hermanos? O los canto a las mañanitas. ¿Qué manda el Señor? Que se arrepientan. Ahora piensa en esto. Otra vez, ve cómo Pablo describe la singularidad de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de buscarle, aunque Dios, qué bueno que Él vino a buscarnos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el hombre, aunque ande en sus fascinaciones, Él tiene la responsabilidad de buscarle. Hay evidencia. Le decía, una de las revelaciones de Dios está en la creación. La otra está en la persona de Jesucristo. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le viene a dar a conocer. Y la otra, y que es la permanente, es la palabra de Dios. Aquí conocemos a Dios, por eso nos dejó su palabra, perfecta, completa, para conocerle. El Señor se tuvo que ir, y hoy tenemos el testimonio de Él en su palabra. No le vimos físicamente, pero le vemos a través del testimonio de ¿quiénes? De los apóstoles, y claro, de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora tú y yo tenemos que tomar esta estafeta para ser también nosotros testigos, para dar testimonio de nuestro propio Señor Jesucristo. Y nos explica la singularidad, lo único que es Dios. Dios, no debemos pensar en que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte de imaginación de hombres. No debemos pensar en Él como algo en términos netamente humanos. No te hagas imagen. ¿Sabes que somos muy dados a hacernos imagen de Dios y faltamos al primer mandamiento todo el tiempo? ¿Cómo es Dios? Te pregunto, ¿cómo es Dios? Piensa en eso un momentito. Podemos dar respuestas bíblicas, claro está muy bien, pero piénsalo en tu corazón. Te digo, ¿cómo piensas que es Dios? Un anciano bonachón que le va a perdonar los pecados a todos los hombres. Esa imagen tiene mucha gente de Dios. Que Él, no importa lo que hagas, no pasa nada. Esa es la imagen que una gente tiene de Dios. Otros que es alguien que solamente está ahí para darnos, juzgarnos, castigarnos. Tienen un concepto de Dios, de un Dios casi tirano, dictador. No conocen a Dios.
Dios se revela en su palabra. Y por eso Dios dijo, no te hagas imagen. Y hacernos imagen no tiene que ver solamente con hacer estatuas, no tiene que ver solamente con hacer imágenes, o sea, pinturas. Tiene que ver aún con lo que tu concepto, el personal, el tuyo que te has generado de Dios, al margen de lo que la Biblia enseña quién es y cómo es Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios como Él se revela. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo? Hey, vengan. Vamos. Ahora, me llama mucho la atención de ese versículo 30. El versículo 30 que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. En el concepto de los griegos, la persona que se acercaba a sus deidades tenía que hacerlo con temor para buscar apaciguar la ira de su deidad. Y tenían que hacerlo, pero en este caso lo habían ignorado, habían omitido el hecho de apaciguar la ira del Dios verdadero, justo y santo. Y por esa razón Pablo les está diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ustedes lo ignoraban. Y no está buscando que ustedes apaciguen su ira, porque en el cristianismo ningún ofertante, ningún oferante, ningún adorador de Dios puede apaciguar la ira de Dios. Nadie podemos. Si tú quieres pagar por tu salvación, la única manera de pagar por tu salvación es pasar el infierno por la eternidad. Y eso no es salvación. Eso es condenación. ¿Quieres pagar por tus pecados? Bueno, está bien. La paga del pecado es muerte eterna. Ese es el pago que podemos dar. ¿Quieres pagar? ¿Quieres tener mérito para tu salvación? Eso es todo lo que puedes dar. Y lo que es el pecado en tu vida, me condena. Entonces, el oferante, la persona para apaciguar la ira de Dios, no puedo hacer absolutamente nada. Es más, lo intento y el resultado siempre es el mismo. Condenado, condenado, condenado. Por eso Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿A cuántos? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Sí están conmigo, verdad? ¿Y qué manda que hagamos? Que se arrepientan. Este es el mandamiento que el Dios realiza. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya se los había adelantado hace rato, por eso decía, yo lo tenía en mis notas, aquí sí lo tengo, me acordaba, metanoeo, cambiar de pensamiento, cambiar de mente. No es sentimiento nada más. Es que es una transformación interior absoluta, donde ahora ves las cosas de una manera totalmente distinta. Rechazas el pecado, le das la vuelta, le das la espalda y vas en dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Hay una transformación que inicia desde tu manera de ver las cosas. Lo que yo creía, veo que no era. Ahora abrazo lo que Dios dice que debe de ser. Pasó por alto el que no buscaran apaciguar su ira. Pasó por alto el que, aún si lo hubieran intentado hacer, el resultado hubiera sido el mismo. Pero ahora el mandamiento es claro. Ahora la exhortación es clara. Mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y mira, cuando compartimos el evangelio, y es lo que tenemos que estar aprendiendo de la predicación de los apóstoles, llega un punto donde uno tiene que confrontar a la gente y preguntar y decirle cosas como esta. ¿No te arrepientes de que has negado a Dios? ¿No te arrepientes de no haberle creído? ¿No te arrepientes de no haber confiado en lo que Él te ofrece una y otra vez para darte perdón y salvación? El Señor, en su gracia, espera que respondamos con arrepentimiento, porque uno de los graves problemas de nuestro tiempo es que el cristianismo se ha llenado de no creyentes en las iglesias, porque hay mucha gente que abraza el evangelio sin haberse arrepentido. Simpatizan del mensaje de salvación sin haber dado la espalda al pecado y sin de verdad haber dicho, esto está mal, merezco la condenación, Señor, perdóname. Y por no entender esa realidad de su propia condición, abrazan una fe de manera falsa, pensando en que porque simpatizan, porque están de acuerdo con el mensaje, ya Dios les ha perdonado, pero cuando no hay un corazón arrepentido, no pueden ver de verdad la confianza que requieren otorgarle arrepentimiento del pecado para con Dios para poder confiar, tener fe en la obra redentora de Cristo. Arrepentimiento que me ha revelado de Dios y sus mandamientos y que merezco su justa ira y que desde luego no la queremos. Y confianza absoluta en la obra
redentora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso me incluye a mí. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la base de ese mandamiento? ¿Por qué manda eso? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle... ¿Qué coincidencia? Mira, cuando Dios dice una cosa una vez, hay que prestar atención. Si la dice 2 veces, ¿qué será importante? Es mega importante. Pero hemos visto ya, este es el 4º sermón, y si no me equivoco, 6 ocasiones se ha mencionado el asunto de la resurrección, o 7 ocasiones, en el mensaje de los apóstoles, tanto a judíos como a griegos, tanto a judíos como a gentiles. El tema de la resurrección era el tema motor de la iglesia primitiva. Y es el tema que debería seguirnos moviendo, porque seguimos dando testimonio de la obra redentora de Cristo, que murió, fue sepultado y fue levantado de los muertos. Ahora el tema es este. Termino con esto. La respuesta. 2 respuestas. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, porque no creían en la resurrección de los muertos, no creían en una resurrección corporal, entiéndase, unos se burlaban. Ja, ja, ja. Ya te oiremos de esto otra vez. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero el versículo 34, ¿quieren leerlo, hermanos? Por favor, fuerte y claro. Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y es por esos otros que aquí estamos. Punto. Hay que seguir predicando. Pastor.